Hola, buenas a todos. Pues gracias por participar en la novena sesión del curso de Introducción al Marxismo-Leninismo. Esta vez se va a llamar La clase obrera y el Estado. Es un texto complicado y denso, pero entre todos vamos a conseguir pues desliarlo. Se está grabando, entonces quien no quiera salir, pues ya sabe, apagar la pantallita y es suficiente, ¿vale? Para ello contamos con Miguel Ángel Villalón, cuando quieras, camaradas. Buenas tardes. Como en sesiones anteriores, vamos a dividir en tres partes el tiempo. Primero una exposición del tema que vamos a intentar que no se alargue más de 30 minutos. Difícil, pero vamos a intentarlo. Luego unos 10-15 minutos a responder a cuatro preguntas que ayuden a bueno, saber hasta dónde hemos comprendido o qué dudas surgen fruto de intentar aplicar los conocimientos a la solución digamos, de una pregunta que, que puede encerrar un poquito como de un aspecto de trampa, pero bueno, tratar de ver hasta qué punto hemos entendido bien. Y por último, un debate ya abierto con opiniones y preguntas también si corresponden en relación también con la actualidad, con las tareas que venimos desempeñando como militantes, etcétera. Entonces, como en sesiones anteriores también, vamos a seguir un PowerPoint que siempre ayuda a visualizar mejor las ideas y que se entiendan más fácilmente. Así que comparto pantalla. Bueno, el tema, por tanto, es la clase obrera y el Estado o las tareas de la clase obrera en relación con esa cosa que se llama Estado, que vamos a ver ahora. Entonces, el objetivo de esta sesión es comprender qué es el Estado en general y en la sociedad capitalista y cuál debe ser la actitud de la revolución proletaria hacia él. Vamos a basarnos en dos textos fundamentalmente, El Estado y la Revolución de Lenin, el cual se basa o parte por lo menos, se inicia con las conclusiones del libro de Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. El esquema de la ponencia tiene cinco partes. Primero, el Estado en general, que es. Segundo, el Estado en la sociedad capitalista, su carácter burgués. El tercero, la experiencia de lucha de la clase obrera por el poder. El cuarto son las características de ese poder proletario. Y el quinto, en qué acaba el Estado, es decir, su extinción en el comunismo. ¿eh? Vamos a, Empezamos por el Estado como tal. Bueno, el Estado es un producto de la sociedad en una etapa determinada de desarrollo en la que esta sociedad se ha dividido en antagonismos inconciliables que la misma sociedad no puede eliminar. Entonces, es una fuerza que aparentemente está situada por encima de la sociedad, que mitiga el conflicto entre las clases de esta sociedad, que lo mantiene dentro de los límites de lo que la sociedad en su conjunto, en general, entiende como orden. ¿eh? Y ese orden, vamos a decir, es su lógica económica. Es decir, lo que en un primer momento la gente acepta como justo, vamos a decir. Bueno, la primera característica del Estado es que el simple hecho de que exista Estado quiere decir que hay contradicciones de clase inconciliables. Por tanto, el Estado no puede ser un instrumento, un órgano de conciliación de las clases como pretende la pequeña burguesía, los reformistas, los que de alguna manera creen políticamente en los Reyes Magos, sino que es un instrumento de dominación, de opresión de una clase económica.
Por tanto, la liberación de la clase oprimida es imposible sin una revolución violenta que destruya el aparato de poder del Estado que ha creado la clase opresora. La segunda característica de todo Estado es que debido al carácter inconciliable de las contradicciones de clase, el Estado no coincide directamente con la población que se organiza a sí misma como una fuerza armada. En esto, para hacernos una idea, tenemos que comparar la situación que conocemos con la sociedad primitiva, la tribu, vamos a decir, donde directamente la fuerza armada frente a los animales, las fieras y otras comunidades, otras tribus, era la propia tribu. Entonces, aquí no, aquí hay un aparato especial armado y los demás miembros de la sociedad no lo están. Ese aparato consiste fundamentalmente en el ejército, la policía, la judicatura y los agregados materiales como cárceles, instituciones coercitivas de todo tipo, que la sociedad gentilicia no conocía. Otra vez los reformistas, pequeños burgueses, en fin, todas esas personas que sueñan con una realidad que no es, suelen decir que es que el Estado surge porque la sociedad se vuelve más compleja, entonces hay una división del trabajo y no queda más remedio que haya funcionarios, etcétera, etcétera, y gente que lleva uniforme, pistola y demás. Bueno, la prueba de que no es así es que los miembros del Estado son sometidos a un adoctrinamiento político. Es decir, cualquiera que conoce a militares, policías, funcionarios, etcétera, jueces, podrá ver que la mentalidad política es algo diferente al del resto de la sociedad. Si la sociedad está mal, ellos están todavía peor desde el punto de vista de la liberación de los oprimidos. Otra prueba es que la clase explotadora, en cuanto ha utilizado militarmente a la clase explotada para una guerra o se produce una revolución, su empeño más inmediato es desarmar a la clase explotada. Y la tercera prueba es que toda revolución o contrarrevolución supone la sustitución de un aparato por otro. Es decir, el mismo aparato no sirve. Ha de ser cambiado, por tanto, no es una cuestión de división del trabajo, de complejidad técnica, sino que el Estado es un instrumento de una clase para oprimir a otra. Tercera característica, el Estado hace valer los intereses de la clase dominante de un territorio, no solo frente a la clase dominada de ese mismo territorio, sino también frente a otras poblaciones y estados, es decir, frente al exterior. Hay fronteras, los estados son también unidades territoriales. Esto parece como, a estas alturas, nos parece que no puede ser de otra manera. Pues hace unos pocos miles de años, esa separación territorial de estados exigió una larga lucha contra la antigua organización de la sociedad que no se basaba en el territorio, sino se basaba en los lazos consanguíneos y familiares. La cuarta característica de todo Estado es que a medida que las contradicciones de clase dentro del Estado se agudizan, a medida que crecen en extensión y población los estados fronterizos, el poder público se fortalece amenazando con devorar a la sociedad entera e incluso a las instituciones civiles no armadas, vamos a decir, del Estado. Esto es lo que explica en nuestros tiempos el creciente militarismo, el belicismo de los imperialistas, el fascismo, la reducción de los servicios públicos, la absorción de una parte creciente de la riqueza por el Estado, sobre todo por sus cuerpos armados, es decir, cómo el presupuesto militar crece, llegando, pues como predica Estados Unidos y la OTAN, a superar el 2% de toda la riqueza que produce el país. En Estados Unidos, por ejemplo, en los presupuestos federales,
gasto militar es más de la mitad de todo el presupuesto del Estado. La quinta característica es que con el Estado, la clase que es económicamente dominante se convierte también en políticamente dominante y utiliza ese poder político para no solo someter, sino explotar todavía más a la clase oprimida. Por ejemplo, a través de impuestos, a través de tributos de todo tipo, de la inflación, generando inflación, emitiendo más papel moneda y signos monetarios que lo que realmente es la riqueza que se produce. Es decir, utiliza el Estado también como instrumento económico. Para este fin, coloca a los funcionarios públicos por encima de la sociedad, otorgándoles privilegios como el ejercicio de la fuerza pública, el derecho a recaudar los impuestos, la presunción de veracidad, es decir, todo lo que es el principio democrático de la presunción de inocencia, en el caso de los agentes de la autoridad se convierte en lo contrario. Se presupone que entre dos individuos civiles del Estado, ninguno de los dos se presume que tenga la razón sobre el otro. Sin embargo, si es un uniformado, se considera que tiene más veracidad digamos, su relato que el de otro ciudadano. La inmunidad es algo que se habla mucho en cuanto a los diputados, ya no digamos a la Casa Real. Entonces, los miembros del Estado, esos funcionarios, tienen más autoridad en el sentido de violencia que los representantes de la sociedad gentilicia que precedió a la división de clases, pero carecen del respeto libre y voluntario que se les tributaba, por ejemplo, a los ancianos de las tribus, ¿no? Que tienen la autoridad del miedo, no tanto la autoridad legítima de estar ante una persona a la que se le debe mucho, sino simplemente pues, es temor, es violencia, es opresión. Ahora pasamos a la segunda parte, el Estado capitalista. Entonces, al igual que el Estado antiguo y el feudal eran órganos de explotación de los esclavos y los siervos, el moderno Estado representativo es un instrumento de explotación del trabajo asalariado por el capital. Dice Lenin, los estados burgueses tienen las formas más variadas, pero su esencia es la misma. Todos esos estados, cualquiera que sea su forma, en última instancia son inevitablemente la dictadura de la burguesía. Claro, se podrá pensar, ya, pero, hombre, una república democrática es lo más democrático que hay elecciones, etc. Pues bien, en una república democrática, la burguesía ejerce su poder de una manera más indirecta, más civilizada, vamos a decir, que en una monarquía, un régimen fascista, pero lo ejerce de todos modos. Es decir, es la que tiene el poder político y lo hace mediante la corrupción de los funcionarios públicos. Yo no me extiendo, todo el mundo ha oído hablar de la palabra corrupción de funcionarios. Y en segundo lugar, mediante una alianza entre el gobierno y la bolsa, es decir, el gobierno y los capitalistas en su conjunto. Sí, la COE, es decir, todos los organismos de la patronal, de tal, se reúnen continuamente con el gobierno y añadiendo a eso los agentes sociales sindicales también, la famosa concertación social. El poder de la burguesía por eso es más seguro bajo esta forma, porque es la envoltura política menos defectuosa para el capitalismo. Representa mejor que nada a toda la clase capitalista. Y ahí ningún cambio de personas, instituciones o partidos puede conmover. Da igual quién sea el presidente de Estados Unidos, y Estados Unidos será un Estado imperialista y da igual lo que haya prometido ese presidente. Y si ese presidente no conviene, pues se lo quitan de medio y si hace falta como a Kennedy, que dan dos tiros, o a Lincoln anterior. Como consecuencia, y eso es muy importante, obliga a la clase obrera a concentrar su lucha no contra tal o cual defecto que tenga el Estado, por ejemplo, el ser una monarquía, sino contra el Estado burgués como tal. Por eso es para la clase obrera es mejor la república que la monarquía, porque desnuda al sistema capitalista y le muestra a la clase obrera que no es un problema de tener presidente o tener rey, sino que es el problema de que tiene que quitarse de encima la explotación capitalista. Mecanismo electoral bajo el capitalismo,
¿eso es democracia? Bueno, vamos a ver, el sufragio incluso universal, es decir, incluyendo hombres y mujeres, organizado bajo la esclavitud asalariada capitalista y por el Estado burgués, lo que sirve realmente es como instrumento de dominación de la clase explotadora. La lucha de clases y la revolución no se pueden sustituir por votaciones bajo el régimen actual. Las elecciones burguesas, en el mejor de los casos, expresan el índice de madurez de la clase obrera, pero no pueden revelar realmente la voluntad de la mayoría de los trabajadores y menos aún garantizar que se realiza esa voluntad. Dice Lenin, muy a menudo las verdaderas simpatías de la mayoría de los trabajadores se demuestran no en votaciones, sino por el crecimiento de uno de los partidos o por el aumento del número de sus miembros en los soviets, en los órganos representativos que tengan los trabajadores, o por el éxito de una huelga que debido a una u otra razón adquiere enorme importancia, o por el éxito en la guerra civil, etc. El parlamentarismo, pues nos dice también Lenin, siguiendo a Marx, decidir una vez cada cierto número de años, cada 4 o 5 años, qué miembros de la clase dominante han de oprimir y aplastar al pueblo en el Parlamento. Esta es la verdadera esencia del parlamentarismo burgués, tanto en las monarquías constitucionales como en las repúblicas más democráticas. Con la experiencia del parlamentarismo, los obreros aprenden. Eso en España, por ejemplo, los que tenéis una cierta edad o tenemos una cierta edad, hemos vivido la euforia por recuperar el parlamentarismo y ahora, pues, digamos, el desencanto. Entonces aprendemos que las cuestiones más importantes no se resuelven en el Parlamento, sino por parte de la bolsa, los bancos, las grandes empresas capitalistas. Y que el Parlamento burgués es una institución ajena a los trabajadores que la minoría capitalista utiliza para engañarlos y oprimir. ¿Y por qué es así? ¿Por qué la clase obrera no puede, mediante votaciones a algunos órganos representativos, no puede cambiar las cosas, no puede dominar, a pesar de ser la mayoría de la sociedad? Bueno, pues en la sociedad capitalista solo hay democracia y libertad realmente para lo. ¿Por qué? Las necesidades y la miseria de la mayoría asalariada de la población son tan agobiantes que la excluyen de la participación en la vida política. Es decir, los trabajadores tienen que buscarse la vida y no tanto filosofar sobre política y tal. Y cuando hablan de política muchas veces hablan, pues como se habla del tiempo, repitiendo como papagayos lo que han oído. Los explotadores y los explotados no son iguales ni pueden ser iguales. A lo largo de generaciones, los explotadores acaparan la riqueza material, la cultura y los hábitos de dirección, mientras que los explotados forman una masa embrutecida, inculta, atemorizada y falta de cohesión. El sufragio, las instituciones representativas, los derechos políticos de expresión y de reunión, la organización capitalista de los medios de comunicación, etc., conllevan restricciones, excepciones, exclusiones y trabas que eliminan a los pobres de la política. Lenin pone el ejemplo de los locales públicos. Dice, como bien dice la burguesía, los locales no son para indigentes. Es decir, a la burguesía siempre se le abrirán todos los locales del Estado. En cambio, una organización obrera revolucionaria que realmente plantea un cambio de sociedad le pondrán 1000 trabas y al final, cuando quiera celebrar la reunión, el congreso o el encuentro o la conferencia, resulta que le han envuelto en papeleo y se queda sin posibilidad de un local. Y los locales privados es pagando. Entonces, claro, la burguesía no tiene ningún problema, que tiene toda la riqueza, en cambio los trabajadores no tienen para pagar. Y entonces, ¿dónde se encuentran? En la calle. ¿Y que encuentran en la calle? Palos, porque están alterando el orden público, etcétera. Y las leyes, bueno, pues los juristas burgueses, que además en su mayoría son reaccionarios, doy fe, llevan siglos dictando e interpretando normas para oprimir y estrujar todo lo posible al trabajador y que este trabajador no pueda atravesar las alambradas que esas normas suponen para los trabajadores. Ahora pasamos a la experiencia que tiene la clase obrera en la lucha por el poder. Entonces, ¿cómo veía las cosas
antes de la primera revolución en que participó de un modo activo, incluso de un modo protagonista, ¿no? Que fue la revolución de 1848 en Europa, particularmente en Francia. Bueno, pues antes concentra lo que sabe la clase obrera, el manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels, eh, exponiendo en el capítulo primero el curso, dice el manifiesto, de la guerra civil más o menos oculta que se desarrolla dentro de la sociedad existente hasta el momento en que se transforma en una revolución abierta y el proletariado, derrocando por la violencia a la burguesía, implanta su dominación. Eso es lo que, digamos, antes de 1848 podía ver la clase obrera fruto de las revoluciones en las que había participado anteriormente. Entonces, ya era una perspectiva que estaba clara. Ya ahí aparecen claros dos ideas fundamentales. Primero, la necesidad de la violencia revolucionaria. Entonces, la violencia revolucionaria, en Marx más adelante, en el Capital, ya con un conocimiento más profundo de la historia de la sociedad, llega a decir que es la partera de toda vieja sociedad que lleva en sus entrañas otra nueva. Es decir, de alguna manera, igual que el parto pues entraña dolor si no hay los analgésicos correspondientes, el parto de una nueva sociedad también entraña eso, porque es lógico, es decir, la clase beneficiada no va a soltar el poder del Estado y ponerse a trabajar por las buenas. La violencia, dice Engels, además contestando a Eugenio Düring en un famoso libro que se llama El Anti-Düring, dice, es el instrumento con el cual el movimiento social se abre camino y destroza las formas políticas muertas y fosilizadas. Es decir, esto, si no rompes esas formas políticas muertas, asfixian a la sociedad y entonces no hay cambio. Además, contribuye a extirpar el servilismo que ha penetrado en la conciencia y que yo creo que en las sociedades desarrolladas es clarísimo. Luego, cada revolución victoriosa da un gran impulso moral y espiritual a la sociedad. Se vio con la Revolución Francesa, se ha visto con la Revolución Inglesa anteriormente, la norteamericana, la Revolución Rusa. En todas las revoluciones, bueno, los estados que hoy son socialistas, que son los más dinámicos, eh, vemos ahí precisamente ese impulso que recibe la sociedad de una revolución. Toda idea acerca de la transición pacífica reformista al socialismo significa engañar de manera directa a los obreros y pintar de color de rosa la esclavitud asalariada capitalista encubriendo la verdad. La segunda idea es la necesidad de la dictadura del proletariado, eso que dice el manifiesto que implanta su dominación. El cometido de la dictadura del proletariado es aplastar la inevitable resistencia violenta de los explotadores, organizar el nuevo sistema económico y conseguir la completa supresión de la burguesía y del capitalismo. El proletariado, organizado por la gran producción capitalista, es la única clase capaz de dirigir a los demás explotados para ejercer esta dictadura. Es decir, la dictadura es porque hay que vencer la resistencia de los explotadores, porque no se van a dejar expropiar y convertir ellos mismos en trabajadores por las buenas, y de todos los explotados, precisamente el proletariado es la clase más moderna, más desarrollada, más capaz de llevar al cambio de sociedad al conjunto de los oprimidos. Bueno, la revolución de 1848 ocurre después y que añade a lo que ya antes de 1848 la clase obrera podía entender de su propia experiencia. Bueno, pues esa revolución es derrotada y de esa derrota Marx en las luchas de clases en Francia y el 18 de Brumario de Louis Bonaparte saca unas enseñanzas que son las siguientes. El poder estatal centralizado de la burguesía
que fue desarrollado, perfeccionado y afianzado en la época de la caída del absolutismo, se caracteriza por instituciones como el ejército regular, la policía, la burocracia, la magistratura, el clero, que parasitan y obstruyen todos los poros vitales de la sociedad capitalista y que están vinculadas a la burguesía por miles de hilos. A través de dicho aparato, la pequeña burguesía es atraída como funcionario, vamos a decir, al lado de la gran burguesía o como parlamentarios y subordinada a ella, proporcionándole cargos relativamente cómodos, tranquilos y respetables que colocan a quienes los ocupan por encima del pueblo. Ahí tenemos a la izquierda parlamentaria. La continua redistribución de este creciente aparato entre los distintos partidos burgueses y pequeños burgueses, PP una vez, PSOE la siguiente, otra vez el PP, etcétera, etcétera. Pues todo eso acaba provocando una hostilidad inconciliable por parte del proletariado y los demás oprimidos hacia toda la sociedad burguesa. Acaban diciendo son todos iguales, son todos una... pero todos los burgueses y pequeños burgueses. De ahí que esos partidos necesiten intensificar las medidas represivas y el mismo aparato coercitivo del Estado contra las masas. Esta marcha de los acontecimientos obliga a la revolución, si quiere vencer, claro, a plantearse el objetivo no de perfeccionar el aparato del Estado, sino de concentrar todas las fuerzas de destrucción contra él, de destruirlo. Dice Lenin que mientras el proletariado lucha para derribar a la burguesía imperialista mediante la revolución, la pequeña burguesía propugna el perfeccionamiento reformista del imperialismo, la adaptación a él, el sometimiento a él. Es decir, la diferencia entre dos clases del pueblo, una más explotada que la otra, pues la menos explotada, digamos, se ilusiona con poder perfeccionar, mejorar ese aparato de dominación y en cambio la más explotada es la que tiene realmente la llave de la solución, que es destruir ese Estado y levantar otro. Ahora lo veremos. Después de 1848, la Comuna de París de 1871 fue la primera revolución proletaria que triunfó intentando dos cosas: demoler el aparato burocrático militar del Estado burgués, es decir, aprendió la lección de 1848, y emplear la autoridad del pueblo armado frente a la burguesía contrarrevolucionaria. Y luego, una vez que había vencido, precaverse contra los propios diputados y funcionarios, declarándolos revocables en cualquier momento. Eso lo veremos más en detalle. Posteriormente, desde la Revolución de Octubre de 1917 en Rusia, la revolución proletaria se ha consolidado allí donde ha cumplido con esas exigencias. En cambio, ha sido derrotada y masacrada allí donde ha querido saltarse o no ha podido cumplir esas exigencias, como pasó en la guerra de España, del 36 al 39, o en la ilusión de la unidad popular en Chile, queriendo pasar al socialismo sin destruir el aparato del Estado en el cual anidaba un tal Augusto Pinochet, por ejemplo, y otros gorilas más. Ahora pasamos a las características del poder proletario. Hasta la Comuna de París, pues era pura especulación cómo podría ser la clase obrera en el poder, cómo podría actuar. A partir de la Comuna de París ya hay un ejemplo y por tanto lo que hace el marxismo no es inventar cosas sacándoselas de la cabeza, sino observando lo que es la experiencia real. Y entonces vamos a ver la Comuna de París, lo que nos dice en primer lugar es que la República Democrática es la forma del Estado proletario. Es decir, es lo que proporciona a la clase obrera el cauce más libre y pleno para el desarrollo de la lucha de clases, facilitando así que las masas oprimidas, por una parte, comprueben que mientras se mantenga la dictadura de la burguesía, no pueden satisfacer sus necesidades vitales. Por tanto, hace falta romperlo. Y luego, a través de la República Democrática, puede ejercer el poder contra la burguesía. En la Comuna de París, el ejército regular es suprimido y sustituido por el pueblo armado.
La comuna es un organismo activo en el sentido de que es a la vez ejecutivo y legislativo, no como aquí, que tienes el Parlamento por un lado que legisla, pero no gobierna, es decir, no aplica las leyes que aprueba. Aquí el mismo que dicta leyes es el mismo que las aplica y por tanto comprueba los resultados. Estaban formados por concejales municipales elegidos por sufragio universal, igual que en eso no cambia respecto a lo que tenemos aquí. Lo que sí cambia es que eran mayoritariamente obreros o representantes reconocidos de la clase obrera, eran revocables en cualquier momento, en cambio aquí los tienes que aguantar hasta las siguientes elecciones, y estaban sujetos a mandato imperativo y no a mandato representativo, que es lo que existe aquí, que es que eso, por ejemplo, los sindicatos hasta se han contagiado de eso. Dicen, no, no, nosotros ya firmamos el convenio, no hay por qué hacer una asamblea ni un referéndum de trabajadores, porque para eso nos dieron la representatividad en las elecciones sindicales, con lo cual somos sus representantes hasta las siguientes elecciones sindicales. Entonces, no, el mandato imperativo es tú eres mi representante mientras cumplas lo que yo te he dicho que había que hacer. Es decir, claro, Marx y Lenin lo que dicen es que el diputado respecto de la clase obrera en el socialismo es lo mismo que si tú o el capitalista contrata a un fontanero para que le arregle la tubería. Y tú estás contratado para arreglarme la tubería, no para tirarme la ventana o hacerme cualquier otra fechoría en la casa. Tú arreglas la tubería y si no me arregla la tubería, te quito y contrato otro fontanero. Entonces, ese es el mandato imperativo. Los jueces son elegidos por el pueblo. Eso, por ejemplo, en Estados Unidos se conserva a niveles bajos, no a niveles de Tribunal Supremo. Y junto a policías y demás funcionarios son revocables, cosa que en Estados Unidos no. Todos los cargos públicos se desempeñan con salarios de obrero, con lo cual no cabe la posibilidad de enriquecerse con el sueldo público. Y luego la Comuna de París destruye también el instrumento de represión espiritual que es el poder del clero. No quiere decir que se destruya el culto a las iglesias, pero sí el poder que tiene sobre la sociedad. Y cómo se plantea la unidad de la nación. Esto es importante sobre todo en los sitios como aquí, donde la nación o el Estado plurinacional es una cosa en conflicto. Entonces la resuelve el proletariado revolucionario de un modo sencillo. Claro, en la comuna solo era un proyecto porque no pasó de París, pero la idea en el proyecto era que la comuna fuera la forma política incluso para la aldea más pequeña. Las comunas elegían al gobierno central de entre sus miembros, por tanto había gobierno central, habría, pero elegido entre los miembros de las comunas. Y la unión voluntaria de las comunas en una nación con el fin de vencer a la burguesía no sería federalismo, es decir, ahí Lenin pone el ejemplo de Suiza, donde dice, sí, el cantón suizo, digamos, es más democrático frente a la Confederación Suiza, pero es autoritario frente a las unidades más pequeñas, los municipios. Con lo cual, vamos a decir, de cantón para abajo es un sistema de arriba a abajo que oprime a la unidad más pequeña. En cambio, aquí se parte siempre, el poder reside en la unidad pequeña y se eleva democráticamente hacia arriba. Es el centralismo democrático, que por tanto no es ni federalismo ni centralismo burocrático. La unidad nacional es así organizada mediante un régimen comunal frente a lo que era el viejo poder estatal que pretendía ser la encarnación de la unidad, como pretende aquí el Estado español representar la unidad de España, pero que en realidad ese Estado se divorcia de la nación y se sitúa por encima de ella hasta convertirse en una excrescencia parasitaria, en un parásito, definitivamente, lo que tenemos. Todas esas medidas políticas eran muy importantes, pero hay que siempre tener en cuenta que solo podían fructificar plenamente si se transformaban los medios de producción en propiedad social, porque si no, siempre va a caber que ese diputado o funcionario que cobra como un obrero
resulta que va a trabajar para los capitalistas porque los capitalistas bajo la mesa le pasan un sobre con mucho dinero. Entonces, la única manera de que no se corrompa es que no haya capitalistas que puedan corromper. Es decir, por tanto, que se acabe con la posibilidad de enriquecimiento privado. Por tanto, va conectado la transformación política con la transformación económica. Por eso dice Lenin, la democracia consecuente, por una parte, se transforma en socialismo y por otra parte, exige socialismo. Y concluye Marx diciendo que la comuna fue esencialmente un gobierno de la clase obrera, resultado de la lucha de la clase productora contra la clase apropiadora, la forma política al fin descubierta bajo la cual podía realizarse la emancipación del trabajo. Después de la Comuna de París tenemos dos tipos de Estado proletario, que fueron los soviets o consejos, en ruso soviet significa consejo, de diputados, obreros, campesinos, soldados, surgieron en la revolución de 1905-7 y luego renacieron en la revolución de 1917 y fue la forma de dictadura del proletariado en Rusia y a partir de 1922 en la URSS. Se inspiraron en la Comuna de París, solo que añadieron dos peculiaridades que no tenía la Comuna de París, fruto de las condiciones particulares de la Revolución Rusa, que era una revolución donde el proletariado era minoritario y estaba rodeado de países que la atacaron. Entonces, una de esas características peculiares era que los electores eran las masas trabajadoras y explotadas, excluyendo del voto a la burguesía. La burguesía no podía ser elegida ni elegida. Cuando fue desapareciendo la burguesía, ya entonces se generalizó el sufragio, pero en una primera etapa de más de 10 años se excluyó a la burguesía del voto. Y la segunda característica es que la circunscripción electoral fundamental ya no era territorial, sino el centro de trabajo. De esa manera se aseguraba que el proletariado de la gran industria ejerciera la dirección de de las vastas masas de explotados del campo o de los pequeños talleres, etc. Posteriormente, fruto de ese complejo fenómeno que se dio con el fascismo, la Segunda Guerra Mundial, el tránsito a la dictadura del proletariado se realizó a través de lo que se llamaron democracias populares, cuyo primer experimento, vamos a decir, fue el gobierno de Frente Popular desde 1936 a 1939 y también procuraron aplicar los principios de la Comuna de París y de los soviets en las condiciones complejas de la lucha de clases de aquel momento. Pasamos a la última parte, la extinción del Estado en el comunismo. Entonces nos dice Federico Engels, el Estado no ha existido desde la eternidad. Hubo sociedades que se las arreglaron sin él, que no tenían la menor idea del Estado ni del poder. En cierta etapa del desarrollo económico, el Estado se convierte en una necesidad debido a la división de la sociedad en clases. Ahora nos aproximamos con rapidez a una etapa en que el desarrollo de la producción, en el desarrollo de la producción en el cual la existencia de las clases se convierte en un verdadero obstáculo para la producción. Lo estamos viendo hoy, todas las crisis, la economía que no acaba de repuntar, etc. Las clases desaparecerán tan inevitablemente como surgieron en una etapa anterior. Con ellas el Estado desaparecerá inevitablemente. La sociedad pondrá todo el aparato del Estado desde donde entonces le corresponda, en un museo de antigüedades junto a la rueca y el hacha de bronce. Vamos a ver esto con más detalle. Recapitulamos cómo actúa la clase obrera. Toma el poder, destruye el Estado burgués, reemplaza la fuerza especial de represión del proletariado por la burguesía por una fuerza especial de represión de la burguesía por parte del proletariado, es decir, reemplaza la dictadura de la burguesía por la dictadura del proletariado, con ayuda de ese nuevo Estado o semi-Estado, porque ya no es el Estado de una minoría oprimiendo a una mayoría, sino de una mayoría oprimiendo a una minoría, el proletariado convierte los medios de producción en propiedad de dicho Estado. Cuando culmina la reorganización socialista de la sociedad, el proletariado ha eliminado todas las diferencias de clase y con eso se ha eliminado a sí mismo con clase.
Ha dejado de ser una clase aparte de la sociedad, porque toda la sociedad ya es proletaria, vamos a decir, toda la clase es trabajadora. Entonces no quedará nada por mantener sometido, nada que precise una fuerza coercitiva especial, ningún Estado. La interferencia del Estado en las relaciones sociales se hará superflua y entonces expirará por sí misma. Por tanto, no es que el Estado tenga que ser abolido por la revolución, lo que es abolido es el Estado burgués. El Estado de la clase obrera se irá extinguiendo. ¿Cómo es ese paso histórico del capitalismo al comunismo? En la crítica del programa de Gotha, Marx dice, como hemos visto en sesiones anteriores, entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista transcurre el periodo de la transformación revolucionaria de la primera en la segunda. A este periodo corresponde también un periodo político de transición en el cual el Estado no puede ser más que la dictadura revolucionaria del proletariado. Por tanto, la revolución proletaria pasa por dos etapas. La inferior, que llamamos socialismo, periodo de transición del capitalismo al comunismo, y la superior o comunismo completo, pleno, queráis. Vamos a ver la primera etapa. Y dentro de la primera etapa, la cuestión de la dictadura y la democracia, porque es una cuestión muy importante para entender cómo se transforma poco a poco el Estado hasta desaparecer. La democracia basada en la propiedad privada, que es la que tenemos aquí, no puede convertirse gradual y pacíficamente en una democracia basada en la lucha por la abolición de la propiedad privada. Por eso las palabras esas generales de libertad para todos, igualdad para todos, democracia para todos, todo eso es falso. Es decir, no es más que el sueño de una sociedad antigua que ni siquiera ha llegado a existir realmente, donde todos fueran propietarios de un cachito y entonces se encuentran en el mercado, igual que compran y venden, también ejercen una especie de voto democrático, etc. Es decir, una sociedad pequeño burguesa que jamás ha existido no es más que una ilusión. Entonces, no podemos, sobre la base de las ideas de la democracia basada en la propiedad privada, pasar a una democracia que quiera abolir a la propiedad privada de una manera pacífica y gradual. Hace falta destruir el Estado actual democrático burgués como instrumento de dominación de la burguesía y por medio de la dictadura del proletario vencer la resistencia de esta burguesía, de todo lo burgués, el mundo burgués, la psicología, la ideología burguesa. Simultáneamente con la enorme ampliación de la democracia que eso supone para la mayoría, el Estado socialista se ve obligado a restringir la democracia para los explotadores, porque el objetivo es liberar a la humanidad de la esclavitud asalariada. Entonces, si no se ejerce la dictadura contra los explotadores, se está en realidad alimentando la esclavitud asalariada. Por eso dice Federico Engels, el proletariado, mientras necesita todavía el Estado, no lo necesita para la libertad, sino para someter a sus adversarios. Entonces, tan pronto como pueda parir la libertad, pueda haber libertad, el Estado como tal no tiene razón de ser. Entonces, dejará de existir. Solo en la sociedad comunista habrá una democracia verdaderamente completa. Pero entonces la democracia comenzará a extinguirse, porque la gente, ya una vez liberada de la esclavitud capitalista, se habituará gradualmente a observar las reglas elementales de convivencia social sin el empleo de la fuerza, sin coerción, sin Estado. Desde el momento que desaparece la explotación de unos por otros, la necesidad de que los explotadores opriman a los explotados para que no se rebelen, etcétera, pues poco a poco la convivencia se va instalando, etcétera, y pacíficamente ya no hace falta una fuerza especial que subordine la minoría a la mayoría. Simplemente, pues, se vota, la mayoría decide y no hace falta violencia, no hace falta fuerza, no hace falta Estado, ni tampoco Estado democrático. Democracia, en definitiva, que es una forma de Estado. Otro aspecto importante del tránsito del capitalismo al comunismo. El derecho burgués. Vamos a ver. El socialismo, eso lo hemos visto anteriormente, surge de la sociedad capitalista y conserva todas las huellas de la sociedad capitalista.
Es verdad que ya no hay explotación del hombre por el hombre porque los medios de producción han dejado de ser propiedad privada para ser propiedad de toda la sociedad, pero los medios de consumo se distribuyen según el trabajo que ha aportado a la sociedad cada individuo. Dice Marx que no puede ser de otra manera porque nunca el derecho es superior a la estructura de la sociedad y al desarrollo cultural por ella condicionada. O sea que, de alguna manera, el derecho tiene una inercia y se arrastra la mentalidad de todavía esta sociedad en la que hay que aplicar el principio de que el que no trabaja no come y tanto trabajas, tanto tienes derecho a percibir de la sociedad. Rige, por tanto, el derecho burgués mercantil, que es el, el intercambio de equivalentes, el cual refleja y reproduce la desigualdad, porque si aplicas una medida igual a personas distintas, lo que haces es perpetuar la desigualdad. ¿Eh? Entonces, a los más fuertes y los más fuertes les vas digamos, van a verse retribuidos con más bienes de consumo, los más débiles con menos, los casados se encontrarán que tienen, dependiendo de si las dos cónyuges trabajan o no, en fin, se verán en una diferente situación el tener hijos o no tener hijos, y por tanto, lo que se hace aplicando una medida igual a personas desiguales es continuar la desigualdad. Pero eso es inevitable en la etapa inicial, porque si no, nadie entendería en la sociedad el concepto de justicia que se hereda de la vieja sociedad capitalista. Por tanto, la protección del derecho burgués no permite todavía que se extinga el Estado, porque el Estado ejerce aquí como Estado burgués, Estado protector del derecho burgués, a pesar de que la burguesía ya no exista. Pero todavía se mantiene, vamos a decir, la mentalidad, la exigencia de que se aplique el principio de la distribución con arreglo al trabajo. Para que el Estado en esta faceta se extinga del todo, hace falta el comunismo completo. Vamos al comunismo completo. ¿Qué pasa con la democracia? La democracia es, dice Lenin, solamente una de las etapas del feudalismo al capitalismo y del capitalismo al comunismo. ¿Eh? Esto es algo complejo que no se suele entender por muchos comunistas. Democracia significa igualdad, ¿eh? Pero para el proletariado ese concepto de igualdad tiene un sentido mucho más exacto que para la pequeña burguesía. Para la pequeña burguesía es simplemente igualdad individual. No se da cuenta que esa igualdad individual genera capitalistas que están por encima de la sociedad. El pequeño burgués sueña con una especie de sociedad mercantil sin capitalistas, donde todo el mundo fuera dueño de un pequeño taller, de una pequeña parcela, etc. No se da cuenta que inevitablemente ese mecanismo genera que toda la propiedad se la acaparan unos pocos y la mayoría se queda sin propiedad. Pero para el proletariado, igualdad significa abolición de las clases. Ese es el sentido que tiene la igualdad para el proletariado consciente. La democracia como forma de Estado significa el reconocimiento formal de la igualdad entre los ciudadanos a la hora de determinar la estructura del Estado y de gobernar. Entonces, la democracia, a través de la democracia, la clase obrera se unifica contra el capitalismo y gracias a eso puede eliminar el Estado burgués y reemplazarlo por un Estado socialista más democrático. Por tanto, la democracia tiene una enorme importancia para la clase obrera. Solo hace falta que la entienda bien en qué sentido tiene que luchar por la democracia y por la igualdad, es decir, por la abolición de las clases. En segundo lugar, va incorporando a las masas a la dirección del Estado, pero eso es posible gracias a que la gran producción social que inaugura el capitalismo simplifica las funciones de administración. Es decir, se conseguirá que por turnos entre todos se desempeñen las funciones de control, administración, que se convertirán luego en costumbre y expirarán como funciones especiales de un sector de la población. Ya no hará falta administradores, eh, gestores, gobiernos, burocracia, etcétera, etcétera, porque se ejercerán esas funciones entre todos gracias a que el capitalismo materialmente simplifica los mecanismos,
genera fuerzas productivas que permiten resolver esas cosas de una manera más sencilla, y las masas en la revolución amplifican la democracia y entonces van participando a través de ser de representantes, diputados, por turnos, etcétera, etcétera, van aprendiendo a administrar la sociedad y no solo sus propios asuntos particulares, su familia, etcétera. ¿Y qué pasa con el derecho burgués? Pues cuando todos los ciudadanos pasan a ser empleados y obreros de esta única empresa que es el Estado socialista, cuando hayan aprendido a llevar su registro y control, cuando se haya alcanzado plenamente la democracia y la igualdad formal, la humanidad se planteará la necesidad de sustituir el estrecho horizonte del derecho burgués por el principio comunista, que es de cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades. Para eso, lógicamente, hará falta que desaparezca eso que hemos dicho ahora, la subordinación de los individuos a la división del trabajo y la división entre trabajo intelectual y trabajo manual, es decir, que todos sean a la vez intelectuales y trabajadores manuales. Hace falta que el trabajo sea no solo un medio de vida, sino la primera necesidad vital, es decir, la actividad que hace del ser humano un ser humano, y que crezcan las fuerzas productivas junto con el desarrollo completo de los individuos, fluyendo con mayor abundancia todos los manantiales de la riqueza colectiva. Eso es el resultado final del desarrollo del capitalismo y la sustitución del capitalismo por el poder proletario y la realización de las tareas propias de la clase obrera en la economía y en la política en el Estado. Y con esto ya, habiéndome pasado 16 minutos, os doy las gracias, salud, y pasamos a las preguntas del cuestionario, que aquí tenéis el código QR que podéis escanear con vuestro móvil, o si no, entrar en la página web bookclub.com y teclear el código de evento. A ver, por aquí en la sala, en el aula, parece que todos ya tenemos Sí, el código. estamos en esto. Exactamente, esa es la pantalla. Hay que esperar, hay que esperar, no me digas. Esperamos, si quieres ya. ¿El resto ya habéis conseguido conectar? La primera pregunta. Entonces, el Estado, primera opción, ha existido desde los orígenes de la humanidad. O el Estado es un órgano de conciliación de las contradicciones de clase. Tercero, el Estado es un producto de la división de la sociedad en clases que sirve a la clase dominante. Y cuarto, el Estado sirve para compensar las desigualdades en una sociedad cada vez más compleja. ¿Cuál de ellas es verdad? Bueno, el Estado ha existido desde los orígenes de la humanidad, es un órgano de conciliación de las contradicciones de clase, es un producto de la división de la sociedad en clases que sirve a la clase dominante, o sirve para compensar las desigualdades en una sociedad cada vez más compleja. Hola, buenas tardes. Miguel Ángel, Sí, ¿te puedo decir lo que yo creo que es la respuesta? sí, dime. Yo creo que es la 2. La 2, ¿no? Que es un órgano de conciliación de las contradicciones de clase. Sí. Vale, vamos a esperar que faltarían 3 personas lo vas a decir de palabra, ¿no? ¿Y cuál dices tú? La 3. Vale. Entonces nos faltarían dos personas, ¿no? De las que se han conectado al Club, ahí faltarían 2 personas por contestar. Mira, ya una de las personas, ya lo vamos a ver, los resultados obtenidos son, todo el mundo ha contestado, menos una, que es la que nos ha contestado de palabra, por la tercera, que es un producto de la división de la sociedad en clases que sirve a la clase dominante. La respuesta correcta es efectivamente la tercera. El Estado es, como os he explicado, el resultado de que la sociedad se divide en clases y no es un órgano de conciliación
no concilia a las clases, sino asegura la dominación de una clase sobre la otra, ¿no? La conciliación es meramente aparente, o sea, nos pretende el Estado, que es decir, somos el Estado de todos, gobernamos para todos, etcétera, etcétera, pero es fariseísmo, es una hipocresía. Entonces no concilia las contradicciones de clase, no las puede eliminar. Lo que hace es tomar partido por una de las clases y agudizar esas contradicciones de clase, que es el modo precisamente de resolverlas, que se agudicen y la clase oprimida, digamos, derroque a la clase dominante y pueda continuar el desarrollo de la sociedad. Esta es la respuesta. Vamos entonces a, bueno, las otras respuestas posibles, pues ya también se ha explicado que no siempre ha existido Estado. Es decir, la humanidad existe desde hace por lo menos decenas o cientos de miles de años, por lo menos el homínido que somos nosotros, y el Estado surgió, pues vamos a decir, hace 5.000, 6.000, como mucho 8.000 años o lo que sea, si es que no me estoy pasando. Eso, ahí hay camaradas historiadores que sabrán corregirme en este tema. Es decir, la inmensa mayoría de la historia de la humanidad, de su existencia, se la pasa a la humanidad sin Estado. Y luego, pues eso, sirve para compensar las desigualdades. Bueno, eso nos dicen, es el que crean, como llaman, un escudo social, pero si miramos las cifras que nos proporciona, por ejemplo, Oxfam, pues lo que nos dice es que los ricos son cada vez más ricos y los trabajadores cada vez más pobres. Con lo cual, como se dice, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Vamos a la siguiente pregunta. El Estado actual, primera respuesta posible, es una dictadura de la burguesía, salvo si es república. Segunda posible respuesta, solo puede ser democrático para la burguesía. Tercera posible respuesta, puede convertirse en una democracia para los trabajadores cuando estos ganan las elecciones al Parlamento para gobernar. Y cuarta posible respuesta, es quien decide las cuestiones más importantes de la sociedad. Repito, el Estado actual, primero, es una dictadura de la burguesía, a no ser que sea republicano. Segunda, solo puede ser democrático para la burguesía. Tercero, puede convertirse en una democracia para los trabajadores cuando estos ganan las elecciones al Parlamento y lo gobiernan. Y cuarto, es quien decide las cuestiones más importantes de la sociedad. Vale, vale, no vale copiar unos de otros, A ver, chicos. ¿Todo el mundo ha podido responder? Miguel Ángel, te digo lo mío. Sí, dime. Pues tengo muchas dudas entre la 2 y la 3. Pero, bueno, creo que la 3, Contestarías que la 3, ¿no? pero dudando. Vale. Pues vamos a ver las respuestas que sean los resultados, lo que habéis contestado. 5, es decir, la inmensa mayoría ha contestado que solo puede ser democrático para la burguesía. Luego hay quien ha contestado que es una dictadura de la burguesía siempre que no sea república, no. Es decir, que por lo tanto, si es una república, ya no sería una dictadura de la burguesía. Tú has contestado que puede ser una democracia para los trabajadores cuando ganan las elecciones y también ha habido una respuesta de que es quien decide las cuestiones más importantes de la sociedad. Entonces, la mayoría ha contestado lo correcto. Ha contestado que solo puede ser democrático para la burguesía. Es decir, no puede ser democrático a la vez para la burguesía y para el proletariado. Sí. Yo si queréis... A ver, que por aquí no están de acuerdo, que lo explique Miguel Ángel, a ver una y eso, y a ver si ya convences que estén más de acuerdo. Y si no habla la persona que no esté de acuerdo. Claro, es decir, el Estado actual, que es el Estado capitalista. Entonces, el Estado en una sociedad capitalista es un órgano, digamos que es necesario porque hay clases inconciliables y es necesariamente el órgano que mantiene el orden capitalista, con lo cual
solo puede ser democrático para los capitalistas. Entonces, en ese sentido, da igual que sea republicano o no lo sea. Y el que sea republicano, vamos a decir, que lo hará más democrático para la burguesía, podrá incluso abrir la mano a la clase obrera, pero no la abre para que tenga la clase obrera el poder, para que ejerza la democracia, sino para tratar de evitar que la clase obrera lo reviente a ese Estado. Y entonces no tiene como finalidad hacerlo democrático para los trabajadores, sino precisamente mantener la dominación de la burguesía sobre los trabajadores. Y no es quien decide las cosas más importantes de la sociedad, porque quien decide las cosas más importantes de la sociedad son los grandes propietarios de los medios de producción. Son los grandes capitalistas y sus acuerdos mutuos y todo eso. Y entonces, si en un momento dado ese aparato del Estado, por lo que sea, se les fuera de las manos, ellos, en esa hipótesis, tendrían la llave para hundirlo. Es decir, en realidad son los amos de la sociedad, los amos de la economía, y por tanto dominan ese aparato del Estado. Es una hipótesis que, bueno, no hay, es muy excepcional, ¿no? Lo importante es entender que fundamentalmente, es decir, son dos caras de la misma moneda, la burguesía y el Estado burgués. Entonces, los obreros, los trabajadores no pueden, por mucho que ganan en las elecciones, no pueden convertir el Estado actual en una democracia. Pueden ganar las elecciones y entonces derribar desde la victoria electoral a ese Estado. Por tanto, eliminar al ejército, la cúpula militar, la cúpula policial, la cúpula judicial, etcétera, pero va a tener que ser con medidas de fuerza, porque no se van a dejar hacer. Entonces, no, por mucho que se ganen las elecciones, la burguesía conserva su aparato del Estado y hay que destruirlo para crear un Estado propio de los trabajadores que sirva para que haya democracia para los trabajadores y, por tanto, exclusión de la democracia para la burguesía. No sé, de todos modos, en el debate posterior podemos volver sobre esto. Ya pedís la palabra y vamos a la tercera. A ver, ¿a qué debe renunciar la clase obrera si quiere conquistar el poder político? ¿A qué tiene que renunciar? ¿Qué es lo que no le vale? La violencia revolucionaria, primera. Segunda, destruir el aparato del Estado burgués. Debe renunciar a la destrucción del aparato del Estado burgués. Tercera, debe renunciar a ejercer la dictadura sobre los capitalistas. Y cuarta, debe renunciar a mejorar el aparato del Estado democrático burgués, a mejorar, a perfeccionar, a democratizar. Entonces, ¿a qué debe renunciar la clase obrera para poder conquistar el poder político? ¿Qué es lo que le sobra a la clase obrera para conquistar el poder político? ¿Qué es lo que debe dejar de lado? La violencia revolucionaria, la destrucción del aparato del Estado burgués, el objetivo de ejercer la dictadura sobre los capitalistas o el objetivo de mejorar, perfeccionar, democratizar el aparato del Estado democrático burgués. Yo opino que es la cuarta. Dices la 4. Vamos a ver, aquí nos faltaría una respuesta, ¿no? Yo creo, de las que está viendo en las anteriores. Vamos a ver los resultados. La inmensa mayoría ha puesto la 4, salvo una persona que ha dicho que tiene que renunciar al objetivo de ejercer su dictadura sobre los capitalistas. Entonces, la respuesta correcta es precisamente la 4. La clase obrera, si quiere llegar a conquistar el poder político, para que lo conquiste, digamos, no tiene que mentalizarse de que su objetivo no es que el Estado actual sea más democrático, sea mejor, sea más perfecto.
Que eso no quiere decir que la clase obrera no tenga interés en que sea más democrático como medio, es decir, tener más derechos, tener más libertad de movimiento dentro de la sociedad actual. Es decir, que las cadenas del capitalismo le aprieten menos. Como medio sí, pero no como objetivo. Si convierte ese medio en objetivo, no alcanza nunca el objetivo. ¿Eh? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, esa es la respuesta. Por supuesto, no debe renunciar a la violencia revolucionaria. Es cierto que cuanta mayor violencia, quien más va a sufrirla es el pueblo, son los trabajadores, la gente sencilla. Por tanto, no nos interesa, nos interesa que la violencia, vamos a decir, sea lo menos cruenta posible, lo menos explícita, lo más reducida, pero la clase obrera tiene que estar armada, fuerte, precisamente para excluir esto. Pensemos en el concepto de disuasión nuclear. ¿Qué es lo que hace que un país nuclear no ataque a otro? Pues que el otro también sea nuclear. ¿Se entiende? Pues aquí es un poco eso. ¿Que quieres que sea pacífico hasta cierto punto, o sea, lo más pacífico posible, lo menos doloroso? Sé lo más fuerte posible. ¿Eh? Y les ofreces una salida, como decía Mao Zedong, cuando hay un adversario, tienes que ir a por él, vamos a decir, vencerlo, pero también no lo puedes arrinconar del todo, tienes que darle alguna salida. También Marx y Engels llegaban a decir, si a esta gente, hablando de los capitalistas, los pudiéramos comprar, ¿eh? Aunque tal, pues oye, claro, es decir, si tuviéramos la fuerza y a la desesperada le decimos, bueno, hay un ejemplo histórico, es decir, en la democracia popular que fue la de República Democrática Alemana, se ofreció a muchos capitalistas y aceptaron dejar de ser los dueños de la empresa, pero mantenerse como gerentes de empresa. Claro, no podían ya hacer lo que les diera la gana en ella, pero seguían teniendo un salario mejor que la mayoría de los trabajadores, participaban en el consejo de administración, es decir, son concesiones que se hacen para evitar que directamente coja el trabuco y corra más sangre de la necesaria. Es decir, tratar de reducir. Pero no puedes renunciar, porque si renuncias lo que haces es desarmarte frente a un enemigo que está armado hasta los dientes. Entonces no puedes hacer nada. No puedes renunciar a la destrucción del aparato del Estado burgués porque a cada vez que se ha renunciado a eso y se intenta utilizar ese aparato, se te vuelve en contra. Entonces no puedes renunciar a eso. Y no puedes Perdona, Miguel renunciar a Ángel. ejercer la dictadura sobre los capitalistas, porque si les dejas hacer, ellos con toda la ventaja que tienen toda la riqueza, tienen todas las relaciones sociales, tienen todas las costumbres arraigadas en la sociedad, toda la cultura, toda la ciencia, es decir, acaparan todo y aunque sean una minoría de la sociedad, te comen. Entonces tú tienes que conseguir, digamos, sujetarlos. O sea, es inevitable que sea así. Con lo cual, entender muy, muy bien lo que no debe de fijarse la clase obrera es la ilusión de que mejorando el Estado democrático burgués, haciéndolo más democrático, más perfeccionado, más moderno, más no sé qué, va a conseguir liberarse de la explotación capitalista. Eso es una ilusión falsa. Ahora, que le interesa como medio tener la mayor libertad posible, la mayor capacidad de organización, de reunión, de propaganda, etcétera, etcétera, pues por supuesto, pero como medio, no como fin. ¿Vale? Este ejemplo que has puesto, Miguel Ángel, de los empresarios que se les ofreció renunciar a la propiedad de la empresa y tal, ¿dónde era que no te he entendido? En la República Democrática de Alemania, o República Ah, Democrática Alemana, mejor dicho, pero eh, ¿cómo se llama? cuando se intentó la revolución, o ¿cuándo? Eso fue después de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. O sea, fruto digamos, del resultado de la guerra, es decir, hasta donde fue liberado del nazismo por el Ejército Rojo, más Albania y Yugoslavia,
digamos, se abrió la posibilidad a la clase obrera de conquistar el poder político con un mínimo de violencia, gracias a que la fuerza armada que tenían enfrente no era burguesa, sino proletaria, que era el Ejército Rojo. Y entonces ahí, para precisamente reducir al máximo la violencia, se buscaron fórmulas de alguna manera de conciliación, de acuerdo con la burguesía o con sectores de la burguesía que no fueran los más recalcitrantes y, digamos, emplear métodos de transición que les aseguraran, pues durante X años, 20, 30 años, que pudieran seguir teniendo un estatus particular, etcétera, etcétera, hasta adaptarse a una sociedad de trabajadores lo suficientemente próspera. Pero bueno, son cuestiones que la historia va enseñando. Dentro de la regla general, pues son los matices posibles, pero siempre dentro de que ahí hay un conflicto antagónico y por tanto violento en su base. Pasamos, si os parece, a la última y ya al debate. La última pregunta es: ¿qué medida no es siempre necesaria para que la clase obrera pueda ejercer su dictadura? De todas las medidas que vamos a ver, ¿cuál es? A veces no es necesaria, es prescindible. Primera medida sería privar a la burguesía del derecho de voto. Segunda, armar a las masas populares. Tercera, que haya una república democrática con elección de diputados, jueces, revocabilidad y mandato imperativo. Y cuarta, progresiva supresión de la propiedad privada y socialización de los medios de producción. Entonces, ¿cuál de esas medidas es prescindible? Depende de las circunstancias, pero que no. Hay tres de ellas que son inevitables, que no hay manera de que la clase obrera puede construir el socialismo si no están ahí, si no se aplican. Pero hay una de ellas que solo es necesario aplicarla en circunstancias extraordinarias. La repito, privar a la burguesía del derecho de voto. Segundo, armar a las masas populares. Tercero, república democrática, elección de diputados y jueces, revocabilidad y mandato imperativo. Y cuarta, progresiva supresión de la propiedad privada y socialización de los medios de producción. O sea, hay tres que son siempre necesarias y hay una que hasta ahora en la historia ha sido necesaria en un caso. Sí, falta Mari Carmen, que nos lo Yo diría la 1, creo, me parece que son todas imprescindibles. Lo que pasa es que la 1, bueno, Tú eso la sí que 1 contestarías, ¿no? contestaría la 1, aunque en la Revolución Rusa sí que se hizo también, pero bueno, Claro, pero la la 1. pregunta es no que se haga la pregunta es cuáles son necesarias Sí, en todos los casos en todos, ya, y ya. cuál Pero como ha habido es tan pocos, prescindible. Entonces pues contestas la la 1. 1. Sí. Vale. Vamos a ver ya las respuestas obtenidas. Aquí están repartidas las opiniones. Es que así sirve para debatir después. ¿eh? Entonces, la mayor parte habéis contestado entre dos opciones. Es decir, que no es siempre necesario privar a la burguesía de voto. ¿eh? Y el otro grupo más grande, que no sería necesaria la República Democrática, elección de diputados y jueces, revocabilidad y mandato imperativo. Y habría una persona que habría contestado que no es necesario siempre armar a las masas populares. Entonces, la respuesta correcta es privar a la burguesía del derecho de voto. Es decir, en la Revolución Rusa se tuvo que privar a la burguesía del derecho de voto, pero por las circunstancias de que la, la Rusia soviética se vio inmediatamente asaltada por más de 10, 14, 15 potencias capitalistas
y entonces eso fortalecía de tal manera la minoría capitalista que la convertía en la fuerza mayoritaria y entonces no se podía dejar que la burguesía interfiriera en su voto, como utilizara el voto como un arma de opresión, de dominación, ¿no? Entonces había que hacer que los trabajadores pudieran tomar sus decisiones sin permitir que interfiriera la burguesía. Eso no ha sido necesario en otros sitios, ¿no? Ni la Comuna de París, por ejemplo, era el sufragio universal, podían votar los burgueses también, los que no habían huido a Versalles, y las demás revoluciones posteriores no han suprimido el derecho al voto. Normalmente no es necesario porque la burguesía no deja de ser una minoría de la sociedad. Es decir, eh, pues sí, va a ir a los órganos representativos a incordiar, pero a la hora del voto pues será una minoría, con lo cual no es un problema, no genera un problema mayor si no hay otras circunstancias que le conviertan, vamos a decir, hagan que una pequeña cosa inclina la balanza para el otro lado, es decir, como pasó en la Revolución Rusa. Y lo que siempre es necesario es armar a las masas populares. Que eso no quiere decir que todo el mundo tenga un rifle en su casa, estilo americano, ¿no? No es eso, sino que todo el mundo forma parte de una milicia en el que va sin armas, pero si mañana, como pasó en Cuba, pues los gusanos y los americanos atacan, ahí hay un arsenal en el barrio, en el pueblo, no sé qué, y está organizado y todo el mundo va, coge su fusil y defiende la revolución. Eso significará que el pueblo tiene al alcance las armas para defender su revolución, su poder, etc. La república democrática es siempre necesaria, es decir, la república soviética o las democracias populares eran repúblicas democráticas. Eh, cada una con unas particularidades, unas formas, pero eran repúblicas porque no eran monarquías. Se llegó a discutir en la Segunda Guerra Mundial de si un rey en un momento dado pudiera tomar partido por el pueblo en determinadas circunstancias, podría, pero vamos, esos son casos, serían muy raros, en todo caso, ¿eh? O sea que eso, el famoso Jorge este de Inglaterra y tal, fue algo de que se especuló y tal, pero que hay que colocarlo como una cuestión anecdótica, no más allá. O sea, lo normal es que sea una república y democrática porque es que la clase obrera no puede ejercer el poder más que de una manera democrática. O sea, que si no, ¿quién va a ejercer el poder por ella que no sea el poder contra ella? Entonces tiene que ser democrático. Elección de diputados y jueces, pues es que todas las revoluciones hasta ahora han elegido, hasta las burguesas han elegido a los jueces, solo que una vez que la burguesía se ha sentado ha quitado eso y ha implantado la llamada división de poderes para asegurarse que cuando pierde el poder por un lado no lo pierde por otro y así lo conserva en su globalidad, ¿no? Revocabilidad, eso es fundamental, es decir, en todas y mandato imperativo, es decir, es que van unidos, revocabilidad y mandato imperativo, o sea, tú revocas a alguien porque no está cumpliendo lo que le has dicho. Entonces, eso está en todas partes. Y, por supuesto, es necesario que todo eso vaya acompañado de que la propiedad privada se transforme en propiedad social. Bueno, pues con esto queda concluido y pasamos al debate queda menos tiempo. Espera un momento, como había un problema aquí con la pregunta esta, ¿por qué no la dejas la pantalla en la pregunta que había más problemas? Y no sé, Alberto, ¿se ha aclarado con las explicaciones de Miguel Ángel o...? Sí, pero bueno, no estoy muy bien. A ver, es esta pregunta la que tienes en la pantalla. Eh, A ver. solo, sí, la respuesta correcta era, solo puede ser, pero claro, yo no entiendo su concepto, estaré yo equivocado, pero no entiendo por qué una clase, una sociedad de una clase tiene el poder y eso se puede decir que para él, para esa clase, sí hay democracia. Ese poder es que como miembro de una para ejercer es el poder. Pero no entiendo que eso sea
que goce no sé, de ventajas, por decirlo de una forma democrática. Si eres de esa clase y te opones al objetivo de clase porque entras, no sé, en contradicción, que puede ser, pues entonces también no te lo van a permitir. O sea, que no porque seas... Ya, yo es que lo que veo es que pone, la Eso es lo que pregunta es entiendo, ¿no? el estado actual. Y antes yo, si no he entendido mal, la democracia se entiende diferente si perteneces a la clase burguesa o si es a la clase proletaria. A la clase burguesa es que los individuos sean unos iguales a otros. En cambio, la democracia para la clase proletaria es no, que una clase sea igual que la otra. Y aquí la pregunta está hablando precisamente del estado actual, de la democracia actual. Ahora mismo solo es democracia para la burguesía, porque las normas y las leyes, excepto algunas migajas que pueden dar al proletariado, el resto está hecho para ellos. Vamos, yo lo entiendo así. A ver, Sí, no, sí es muy breve. Simplemente que bueno, no lo entiendo. No creo que ese poder que tenga los miembros de una clase que detenta el poder, pues que eso se pueda decir democracia. Yo no lo entiendo. a ver, ¿oís o estáis todavía por aquí? A ver, no se le oye, no se le oye al camarada Alberto nada, un susurro, no se le oye. Ah, que no se oye Alberto entonces. No, a ti No, sí. apenas se le he oído, un poquitín nada más. A ver, pues Sí, es que estaba el volumen bajo. Sí, no, simplemente si no es nada muy... es simplemente que no entiendo que un miembro de una clase que detenta el poder en una sociedad dividida en clases, pues que se pueda decir que goza de democracia. No lo entiendo. Creo que goza del poder de pertenecer a una clase, pues que eso, redundando en la palabra, que una clase que detenta el poder, pero mm, no entiendo que eso sea democracia. Tiene ventajas, pero no creo que eso se pueda decir que es democracia. Nada más que eso. Y no tendré razón, yo no lo entiendo. No, yo es que creo que debe ser, la respuesta podría ser que solo puede ser tener libertad la burguesía, más que democracia. Quizás sería esa el concepto a lo que se refiere Alberto, ¿no? que más que libertad, o sea, más que democracia, lo que tendría la burguesía es libertad. Claro, eso sí, ahí sí, pero Ya. no... A ver, yo si me permitís, intento... A ver, un momento, ¿no? Que estamos intentando... Ah, sigo. Vale, es que estamos a la vez con problemas técnicos y complica todavía más las cosas. A ver, el concepto de democracia, democracia viene del griego, que significa poder del pueblo, ¿no? Y claro, como viene del griego, viene también de la experiencia de la Grecia antigua. Entonces, la democracia nació en Atenas y nació como una democracia en una sociedad en la que había esclavos, había dueños de esclavos, había extranjeros, había mujeres y había ciudadanos que no eran dueños de esclavos. Es decir, había mucha gente diversa. Sin embargo, quien mandaba siempre al final, a pesar de que todo el mundo, o sea, tenían derecho a voto, a ver, por tanto, participaban en la democracia, ¿eh? Es decir, por tanto, podían elegir, podían, mm, digamos, derechos de ciudadanía tenían todos los dueños de esclavos y todos los ciudadanos hombres atenienses. Quedaban excluidos los extranjeros, los esclavos y las mujeres, ¿vale? Pero de los que tenían derecho de voto, por tanto ejercían la democracia,
los dueños de esclavos eran una minoría. La mayoría eran ciudadanos atenienses que no tenían esclavos. Sin embargo, quien gobernaba, es decir, a quién servía esa democracia, era a los dueños de los esclavos. Es decir, lo que hacían los dueños de los esclavos era atraer bajo su hegemonía a la mayoría del pueblo, de los ciudadanos con derechos de ciudadanía atenienses, a mantener Atenas tal como estaba estructurada. Entonces, mientras los obreros de aquí votan para mantener el statu quo, hay una democracia porque participan, la mayoría de la población participa en sostener el sistema de esclavitud asalariada. Que no es una democracia, es decir, ahí la mayoría no tiene conciencia de los intereses de su clase, pero ejerce, digamos, el poder político, solo que lo ejerce contra sí misma. El obrero vota contra sus intereses. Sigue siendo la minoría la que se beneficia del sistema. Entonces, toda clase dominante aprende que, sobre todo en determinados momentos, si abres la mano y confundes a los dominados, puedes hacerles participar e incluso sales más ganando que no dejándoles participar. Claro, los llevas a la lógica tuya. Por ejemplo, el obrero dice, por favor, que haya más capitalistas para que yo tenga un puesto de trabajo. Por favor, que construyan un nuevo buque del ejército y que maten a muchos palestinos, porque eso va a haber un contrato y van a crear 2.000 puestos de trabajo. ¿No? Es democrático. Va en contra de los intereses fundamentales de su clase, contra su libertad. O sea, lo que haces es ahogarlo más al obrero, pero se ahoga a sí mismo. ¿Entendéis, no? El tema. Por eso hay que entender que la democracia no es el fondo, no es la esencia. La esencia es la dictadura. Es decir, quien realmente manda contra quién. Eso es la esencia. Pero la forma, y es muy importante, es como decir, solo importa el fondo y no importa la forma. Pues intenta meter agua en una botella sin botella. ¿Eh? Es tan importante el continente como el contenido. Bueno, en realidad es más importante el contenido, porque una botella sin agua no te quita la sed. Pero claro, si no tienes botella, ¿dónde coño metes el agua? Entonces, ¿entendéis un poco el tema? Claro. Tenéis que hablar un poco más alto para que puedan escuchar el resto. El comunismo superior. Ya no. El comunismo, claro. Claro, en el comunismo vamos a decir que acaban coincidiendo la democracia y la dictadura. Es decir, que quien ejerce la democracia la ejerce en interés realmente de sí misma. O sea, no está trabajando para su enemigo, sino que trabaja para su bien. ¿No? Pero claro, en el momento en que todo el mundo ya, digamos, trabaja para su bien, no tiene ya ningún sentido que una mayoría decida contra una minoría. Simplemente, claro, es decir, podrá haber diferentes opiniones y habrá que votar, pero ¿qué sentido haya que va a tener que una mayoría vaya y le ponga unas cadenas a un señor porque esté en desacuerdo ese señor o esa señora? Pues dirá, bueno, pues no os he convencido, pues ya veremos. ¿Sabes? Deja de ser necesario confrontar violentamente. Ya no es necesario someter a la minoría a la mayoría. La democracia como Estado sigue siendo someter a una parte a otra parte, solo que en la democracia es la mayoría la que somete a la minoría. En cambio, cuando no es democracia, es la minoría la que somete a la mayoría. Por ejemplo, en la dictadura de Franco, es decir, la mayoría no se le preguntaba opinión y aunque hiciera huelgas generales o hiciera huelgas o lo que sea, se iba ahí a palos la minoría de la sociedad contra la mayoría. En cambio, ahora consiguen lo mismo, solo que la mayoría vota a favor de lo que hubiera propuesto Franco. Es decir, con el consentimiento de la mayoría. ¿Eh? ¿Se entiende? Pero es muy importante la democracia en el sentido de que es
la gimnasia que permite a la clase oprimida acabar entendiendo sus intereses. A través de la democracia entiende que no es un problema de votar, que es un problema de quién tiene el poder, si los oprimidos o los opresores, los explotadores o los explotados. Es el medio de conseguir el fin. Yo sé que es un tema tremendamente complejo a la hora, por ejemplo, de la táctica política, a la hora de ver cómo vamos hacia la revolución. ¿Qué hacemos con...? O sea, ¿es importante reivindicar democracia o no es importante? Entonces, porque claro, lo típico es cuando has entendido que en esencia no hay más que dictadura, pues decir, abajo la democracia, viva la dictadura del proletariado. Ya, pero es que no alcanzarás nunca la dictadura del proletariado si tú no luchas por la democracia en esta sociedad. Porque a través de la lucha por la democracia, cuanta más democracia hay en esta sociedad, más el obrero se va a encontrar ante la realidad de que no es un problema de poder votar, sino que es un problema de que los medios de producción están en manos de los capitalistas y el aparato del Estado sirve a los capitalistas. Por tanto, necesitas hacer dos cosas: destruir ese aparato del Estado y expropiar a los capitalistas y socializar los medios de producción. Sí, es engañosa. La burguesía intenta utilizarla como medio de engaño y nosotros tenemos que utilizarlo como escuela de aprendizaje de la necesidad de la revolución. Todos vamos a la misma escuela, pero el objetivo es opuesto. No sé si con eso sirve para situar un poco la cuestión. Es seguro más complicado de lo que estoy diciendo, hay más cosas que añadir, pero a ver si con esas ideas más o menos, y luego sobre la marcha veremos en la vida cómo hacemos. Claro, lo que pasa es que cuando no haya clases, gracia, poder, ¿para qué la mayoría tendrá ya no tiene que imponer a la minoría? Con lo cual deja de ser necesario la democracia, el poder de una mayoría. No hace falta poder. O sea, simplemente es como un grupo de amigos. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a tomar una caña a este bar o a aquel bar? Pues 5 dicen que a este bar. ¿Qué pasa? ¿Que hace falta meter en la cárcel a los que son menos para ir al bar ¿sabes dónde ha decidido la mayoría? Pues no. Bueno, venga, pues vamos, si sois más, pues vamos ahí. Pues lo mismo que se aplica para ir a tomar al bar, pues se aplicará a mayoría y minoría. Pues, ¿qué hacemos? ¿Construimos el hospital aquí o aquí? Pues a ver, ¿quién dice tal? Pues vale, pues si la mayoría lo quiere construir ahí, pues lo construimos ahí y ya está. Pues tampoco están muy lejos. Claro, la voluntad, pero ya no el poder. Ya no es necesario el poder, la dominación, la coerción ejercida por la mayoría contra la minoría. No sé si me he sido capaz de explicar. ¿Vale? ¿Por qué es difícil de entender? Pues porque nunca ninguno de nosotros ha vivido sin Estado. Entonces no nos cabe en la cabeza que no sea necesario emplear la violencia de una parte contra otro. Quien dice violencia no necesariamente es que brote la sangre, simplemente te dice, no, cuidado con lo que dices, cuidado con lo que haces, porque si no te llevan a juicio, tienes una multa, acabas en la cárcel, eso es violencia. Claro. Claro, no te lo van a enseñar porque no les conviene, pero aparte tú tampoco lo ves en la vida, porque en la vida solo ves que es normal que te imponga. O sea, tú vas a una empresa y te dicen, tienes que hacer esto. Pues a mí no me parece bien, pues te dicen, te jodes y te aguantas que la empresa es mía. O sea, te están imponiendo, continuamente te están imponiendo. Es decir, tú no te tienes que tragar. No es que una vez decida el patrón, bueno, pues mira, esta vez decido yo, pero la próxima vez que discutamos decides tú. ¿Entendéis? O sea, no. Entonces, claro, es difícil de entender la diferencia entre, por eso Lenin insiste que una cosa es democracia y otra cosa es subordinación de la minoría a la mayoría. La democracia es subordinación de la minoría a la mayoría por medio de la obligación, la coerción. La obligación. ¿Entendemos? Si veis ahí, es donde el comunismo es lo mismo que el anarquismo. Al final queremos lo mismo que los anarquistas, solo que ellos se empeñan en llegar al final antes de haber empezado al principio. Esa es la diferencia. Pero la meta es la misma, la libertad. Es la libertad.
Es el pleno desarrollo del individuo. ¿Sí? No sé si hay más preguntas. Ay, a ver, pregunta esta. Sí, yo pregunto si todo lo que se ha hablado de la vía democrática hacia el socialismo, entonces con esto pues deja de tener posibilidad. Ya hemos visto la experiencia chilena y otras experiencias en otros países que a lo que ha desembocado, pero no sé, hay un cierto, yo por lo menos pienso a veces que sería posible una una vía democrática hacia el socialismo. Es decir, conquistar el poder, el pueblo trabajador, que conquistar el poder no de una manera tomando las armas ni con violencia, sino simplemente haciéndose con el poder de ese Estado. Bueno, es una cosa que tengo, ¿no? Pero bueno, no, yo según lo que he visto, pues efectivamente no, igual no era posible, no sería posible. Pero sí que es verdad que muchas personas pensamos que podía ser posible. Nada más. Bueno, y como no hay de momento así palabras, voy a intentar responder un poco a tu pregunta deseo. Es una especie de mezcla entre una pregunta y un querer que fueran las cosas de una determinada manera. A ver, bueno, en primer lugar hay que tener eso en cuenta, que eh, el deseo es muy importante, pero siempre se tiene que apoyar en la realidad para que sea factible, ¿no? O sea, porque si no, pues claro, es decir, por ejemplo, querer volar, el ser humano ha querido volar desde que ha visto pájaros, pero no pudo hasta que no entendió cómo se podía hacer. Entonces, la vía democrática al socialismo es posible. Eh, en realidad es que no hay otra. Solo es posible democráticamente. Es decir, la clase obrera no puede conquistar el socialismo, no puede mantener el socialismo más que sobre la base de que se identifica con él. Porque frente a sí tiene un enemigo tan bestia y tan poderoso, miremos el sionismo en Israel, que o hay mucha gente o hay una mayoría de la sociedad que quiere mantener o construir el socialismo o conquistarlo, o olvidémonos. Con lo cual, la conquista del socialismo y el propio socialismo necesariamente es democrático. Por ejemplo, cuando nos cuentan los cuentos esos de hoy cuando Stalin, cuando la Unión Soviética o cuando Mao, la mayoría de la gente estaba oprimida y no quería. Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que teniendo el mundo en contra, todos los países imperialistas eh, intentando allí sabotear y meter a infiltrados, a espías, a no sé qué, no sé cuánto, un pequeño grupo de comunistas locos pudiera, en contra de su pueblo, mantener una dominación política? Es que no tiene ningún sentido. Es decir, la correlación de fuerzas, vamos, es que es abrumadora. Entonces, no. Vamos a ver, por ejemplo, la Unión Soviética, cuando se estaba hundiendo, que ya había tenido un proceso degenerativo de muchos años, y no digamos los últimos 5 años, pues desde que Gorbachev asumió la dirección y se lanzó con la perestroika, la glasnost y todo eso, eh, la Unión Soviética pues, era una sociedad que podemos decir que la gente quería cambios. Sí, quería cambios, pero hicieron un referéndum y la mayoría de la gente en todas las repúblicas donde se permitió hacer ese referéndum, es decir, donde los nacionalistas separatistas no lo impidieron, ahí ganó abrumadoramente el mantener la Unión Soviética y seguir en el socialismo, es decir, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no la Confederación de Estados Independientes, no, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pues querrían un socialismo mejor, por supuesto, ¿y quién lo quiere peor? O sea, hace falta ser tonto. Es decir, no, claro que queríamos uno mejor, todo el mundo, pero querían socialismo. Es decir, aún en los momentos en que más débil estaba el socialismo, la mayoría de la gente quería el socialismo. Han hecho falta ya generaciones y una terapia de choque y ya un cambio totalmente de paradigma mundial y todo eso para que
digamos, ahora mismo, pues la mayoría de los rusos pues digan, bueno, a mí no sé ni qué pasó, me da igual o no sé qué, pero sigue teniendo admiración, las figuras más importantes siempre son las del socialismo, tal. Es decir, ¿por qué? Pues porque es sentido por la gente y la gente que guarda memoria, porque ya se sabe que la memoria se pierde, no solo el individuo la pierde con los años, sino las sociedades, y sino que se lo digan al pueblo español, que luchó 3 años por una bandera tricolor y ahora va por ahí poniendo la bicolor en las muñecas y en los espejos de los retrovisores de los coches. Entonces, claro que los pueblos acaban perdiendo la memoria también. Pero quien la mantiene sabe que el socialismo no puede existir más que por vía democrática. Pero vía democrática no quiere decir la democracia que la burguesía le conviene, sino la democracia que al pueblo le conviene. Entonces, claro, ¿qué quiere decir las elecciones? Pues cabe la hipotética posibilidad siempre de que la clase obrera se organizara con un partido, una coalición de partidos, una no sé, un mecanismo tal, y ganar las elecciones. Pero eso no es el poder. El poder no reside en el Parlamento. El poder, las grandes decisiones van a ser tomadas en última instancia por quien tiene los medios de producción. Y en no última, pero sí en penúltima instancia, por quien tiene las armas. Es decir, tú mismo has mencionado el tema de Chile, pero podemos hablar pues de tanto, de la masacre de comunistas y revolucionarios en Indonesia, 1 millón de comunistas y demócratas que fueron masacrados, y eso que el Partido Comunista no era más que uno de los partidos que apoyaba a un gobierno que no era comunista, el de Sukarno, pero sabía los Estados Unidos que los comunistas era el peligro que se cernía y lanzó una matanza de comunistas que pensaban que no iba a haber esa violencia. Entonces, claro, la cuestión es, intentemos, por eso Lenin insistía mucho que había que siempre intentar la vía, eh, digamos, más corta y menos dolorosa al socialismo. Porque cuanto más larga, más mayor es el sufrimiento, porque alargar quiere decir alargar esta sociedad. Entonces, lo más rápidamente posible pasar a otra sociedad y de la manera menos dolorosa. Por eso es muy interesante leer cómo se pasa de la Revolución de Febrero en Rusia a la Revolución de Octubre. Todos los intentos de los bolcheviques y de Lenin especialmente, como vamos a decir el más clarividente de todos ellos, por tratar de que, digamos, se pueda transitar pacíficamente al socialismo. Es decir, hay todo el intento, solo que evidentemente cuando ya no hay manera, entonces es cuando te juegas, es decir, la violencia la va a haber un golpe de Estado reaccionario o una insurrección victoriosa del pueblo. Entonces, es decir, no hay elección, o sea, no te queda otra que pasar a la insurrección o entonces simplemente es decir, mátame. O sea, no hay otra, porque venía el general Kornilov a asaltar Petrogrado. O sea que, entonces, esa es la cuestión, ¿eh? Nosotros somos la clase obrera, no, nosotros sabemos que somos la masa de la población y que si toda violencia social somos los primeros que la vamos a pagar. Los burgueses se van a proteger con ejércitos, Entonces, por eso nosotros queremos no tenemos otra vía al socialismo que la democrática, solo que no nos hacemos ilusiones que las reglas del juego que nos proponen, que son las que valen, sirvan, porque ellos, las reglas de juego, es un juego con los dados trucados. Entonces nosotros decimos, vamos a utilizar esos dados, pero no nos vamos a limitar a esos dados que planteáis vosotros. Los vamos a combinar con muchas otras cosas, con huelgas, con manifestaciones, que vamos a utilizar todos los derechos políticos que se han conquistado y tratar de empujar un poco más allá. Por ejemplo, te dicen, no, huelga sí, pero con servicios mínimos. ¿De cuánto? Del 100, del 120, del 150%. Coño, joder, ya nos contentáis con que voten hasta los muertos, que también tienen que trabajar los que están descansando y los que, vamos, hay una huelga, pues entonces militarizamos, es decir, ponemos a trabajar
a los que están en paro están haciendo el servicio militar. Es decir, solo os acordáis de los parados cuando se trata de obligar a trabajar. O sea, ¿entiendes? O sea, que está todo trucado, entonces es muy importante llevar un pulso sobre todas esas cosas para que, digamos, la clase obrera comprenda lo que es el fondo de la cuestión y se arme de razón y resuelva de manera democrática, porque es que no hay otra, la sustitución del capitalismo por el socialismo. Que en el chat aquí estoy leyendo que Petrov dice, ¿y crees que la burguesía no lucharía por mantener sus privilegios? Ahí está el tema. Sí, Carlos. Claro. A ver, entiendo que Manuel, la pregunta era para ti, para Manuel, pone aquí. Sí, sí, era precisamente sin violencia. Es decir, Gandhi consiguió muchas cosas con la no violencia, ¿no? Entonces, esa es otras opciones para conseguir los objetivos del pueblo, ¿no? De la emancipación del pueblo trabajador. Sí, la idea era esa, de la no violencia. Pero espera, que no te he ido al principio. ¿Tú piensas que con la no violencia se puede llegar a la revolución? Sí, ¿Tú no piensas que los que tienen el poder no van a cerrarse a él con uñas y dientes y van a utilizar la violencia contra el resto? sí, que lo van a hacer seguro. ¿Y entonces dónde está la victoria? Pues la victoria ¿Estás más sería atrás? en la resistencia del pueblo ante esa violencia por ejemplo, los ingleses empezaron cuando se fueron a por la sal, que era la lucha, ¿no? En el salar, cerca del mar, iban a coger la sal, como era una cosa del Estado, o sea, derecho del Imperio Británico, y se hicieron colas para ir allí. Allí les aporreaban y iban uno detrás de otro, hasta que al final se cansaron y les dejaron entrar. Y esa fue una victoria, y ahí empezó la liberación de la India. Es decir, que fue la constancia y decir, no, estamos aquí porque tenemos razón y seguimos y ¿Y tú luchamos. crees que en la India hay comunismo? ¿O hay otro tipo de democracia? ¿Esa lucha llegó al comunismo, al socialismo? ¿O continúa una democracia pero con No, 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 otras no, migajas más para el pueblo? no, no, el objetivo era luchar contra el Imperio Británico y de momento conseguir la independencia de la India. No, no, no iba No por el era comunismo. quitar una clase para poner a otra. Es un tipo de lucha entre burguesía y burguesía. No estamos hablando de lucha de proletariado contra burguesía. No, no, claro, no. Claro, Era, estamos hablando era, de otra era cosa. el pueblo de la India contra el Imperio Británico, simplemente. Pero lo que se pretendía precisamente es cambiar a los burgueses británicos por los burgueses indios. Bueno, lo que se pretendía era echar a los ingleses del Sí, poder. echarlos, sí, sí, una lucha de Ya está, independencia, echarlos, pero echarlos. realmente no hubo un cambio de sociedad como tal. Bueno, no, después Lo que, A no, ver, lo que pasa es que también, si nos metemos a un caso particular, ya, como es el caso de la India, tendríamos que estudiar bien el caso de la India y no reducir la lucha de liberación nacional de la India a la línea de Gandhi, porque Gandhi, vamos a decir, fue el beneficiario de una lucha de muchos años, pero no necesariamente el único que participó, y además participaron también revolucionarios, y él se encontró el fruto de lo que otros revolucionarios también habían conseguido con la fuerza. Entonces, en ese sentido, convendría estudiar no solamente la presión de Gandhi, que era del partido burgués, nacionalista, pero burgués, y por tanto tendente a la colaboración con los imperialistas británicos, sino coger el relato, la experiencia de todos los participantes en esa lucha de liberación nacional. Tenemos otro ejemplo no violento también de revolución antiimperialista, es decir, de liberación nacional, como es Venezuela ahora mismo, sin ir a la India, y ese es más conocido por todos. Y allí se consigue a través de
que los patriotas, es decir, los revolucionarios antiimperialistas, entre los cuales hay proletarios, pero también hay burgueses, tienen una posición dominante del ejército y eso evita una efusión de sangre y es posible, por la vía parlamentaria, por vía de elecciones, tener un gobierno soberano en Venezuela y, por tanto, es un paso importante que se ha dado, solo que todavía queda por delante la cuestión de que Venezuela no es un país donde la clase obrera tenga el poder político y económico, sino que sigue imperando, digamos, los medios de producción principales están en manos de grandes empresas capitalistas, es bastante claro en el tema de los medios de comunicación, y el aparato del Estado sigue teniendo, digamos, patriotas burgueses. Es decir, que mientras la burguesía pueda seguir haciendo negocios allí, van a tener un comportamiento más o menos patriótico frente a los capitalistas de otros países. Pero si la clase obrera en un momento dado quiere seguir adelante y cambiar la propiedad de los medios de producción, veremos cuál es la actitud de esa burguesía venezolana. Patriótica, pero burguesía. Entonces, son cuestiones que hay que ver. Las revoluciones que se dieron, por ejemplo, en el este de Europa al final de la Segunda Guerra Mundial, en Checoslovaquia y en otros países, fueron bastante pacíficas. La checa fue la más, checoslovaca, mejor dicho, fue la más violenta de todas, porque en 1948 ahí sí que hubo enfrentamientos callejeros, pero fueron bastante pacíficas, pero en condiciones en que la Fuerza Armada la tenía el Ejército Rojo. Entonces el Ejército Rojo evidentemente no iba a tomar partido por la burguesía checoslovaca, polaca, rumana, ni nada, sino en todo caso iba a echar una mano a los revolucionarios, a los comunistas, a los obreros, a los sindicalistas de esos países. Y eso permitió que no fuera muy violenta, pero claro, antes de eso, en 1945, 46, 47, 48, etcétera, hubo 6 años de guerra. Es decir, donde la mayor parte de la burguesía, la parte sustanciosa de la burguesía, se convirtió en apéndice del nazismo para implantar un régimen excluyente y un régimen de asalto a la Unión Soviética, el primer país socialista del mundo. Son cuestiones complejas que yo creo que no desvirtúan en ninguno de los casos las leyes generales que hemos expuesto en esta ponencia. Lo que hacen es, digamos, aplicarla a unas determinadas circunstancias histórico-concretas y nacionales de un determinado país en un determinado momento. Pero todas ellas, en el fondo, siempre oscilan alrededor de las leyes, de esos principios, de esas leyes fundamentales de lo que significa el Estado y su relación con los antagonismos de clases. Entonces, hagamos el cambio al socialismo lo más pacífico que podamos por la cuenta que nos tiene, pero muchas veces para ser lo más pacífico posible hay que ser lo más fuerte posible. Es decir, no permitir que se desate la violencia de la reacción, y la única manera de eso no es con buenas palabras y buenos propósitos, sino mostrando una capacidad de hacer daño al enemigo de clase y solo evitar hacerle daño diciéndole que no le hacemos daño porque no queremos, pero vamos a seguir con las tareas que democráticamente la mayoría de la sociedad quiere llevar adelante y no vamos a permitir que la minoría impida que se realice la voluntad de la mayoría. Entonces, eso yo creo que debería ser nuestra línea de conducta. Mar ha levantado la mano. Sí, a ver, yo quería responder sobre el tema de la India porque, a ver, pasan, o sea, ocurren dos cuestiones. Una, que la correlación de fuerzas, cuando exclusivamente domina pues el movimiento de liberación nacional,
hasta el final pues en forma insurreccional y de rebeliones, se encuentra con un imperio británico fuerte. Eso ocurre desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial. A partir de o sea, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, lo que ocurre es que tras el agotamiento también de la primera, pues las potencias europeas están completamente agotadas, que son las que poseen colonias, mientras que Estados Unidos poco a poco ha ido con con la Primera Guerra Mundial y la Segunda, ha ido pues acumulando todo el poder y ganando esa hegemonía mundial que iban dejando las potencias europeas como Francia y Gran Bretaña, y Estados Unidos no poseía colonias. Entonces, eso es muy importante bueno, y porque al finalizar la Segunda Guerra Mundial, lo que ocurre es que Estados Unidos se aprovecha de la debilidad de Gran Bretaña y de Francia para, de algún modo, apoyar, digamos, los procesos de descolonización para ella poder hacerse con el control de esos territorios, de esas excolonias europeas. Y además ocurre, o sea, porque además cuando se vende que la independencia de la India fue gracias a Gandhi, eso es bastante incierto, porque el que el movimiento de independencia que encabeza Gandhi de forma pacífica no es el único que existe, sino que continuamente o sea, convive, coexiste con o sea, con otras insurrecciones e incluso motines. Por ejemplo, en 1946 se produce pues, un motín naval. Eh, y, en, y en algunas zonas de la India, además, recordemos que había fuerzas comunistas y de izquierda que bajo el influjo de la Unión Soviética, pues digamos que amenazaban pues el proceso de independencia indio en dos direcciones. O sea, estaba en juego si la India eh, conseguía una independencia de color rojo o alineada con los intereses del imperialismo occidental. Entonces, entre una cosa y otra, entre una India socialista y una India más alineada con el imperialismo, pues lo que interesaba efectivamente era entregar la India a los no comunistas para no fortalecer pues una alianza con el campo socialista y hacer más fuerte a la Unión Soviética y a la liberación de los pueblos en un sentido socialista. Entonces ocurren esas dos cuestiones. Una, que al mismo tiempo que existía la vía pacífica o la vía de la no violencia de Gandhi, también que se iban produciendo al mismo tiempo motines e insurrecciones incluso de izquierda y comunistas. Y por otro, pues la debilidad del colonialismo británico, que ya no era capaz de mantener ni de administrar ni de costear esa administración colonial. O sea, es que no tenía fondos para mantener ese estado colonial. Y el aprovechamiento de Estados Unidos, que empuja también a la descolonización. Ya está. Vale, no sé, ¿alguna palabra más? ¿Alguna palabra más? Yo no tengo nada que añadir, porque Son las 8:10. si no hay más palabras, Bueno, pues parece que no hay más palabras. Cerramos la sesión entonces a las 8:10, ¿vale? Muchas gracias a todos por contribuir a esta sesión, ¿vale? Hasta pronto, salud. Hasta Salud, pronto, gracias. salud, camaradas. Salud.